Hay imágenes que se te quedan pegadas al pecho como espinas. No por lo que muestran, sino por lo que te obligan a sentir. Yo he visto muchas cosas en el desierto, demasiadas para un solo hombre. He encontrado huellas diminutas de niños donde nunca debería haber huellas. He visto mochilas reventadas por el sol como si fueran animales muertos. He visto cartas dobladas con nombres y fotos de familia que ya no sirven para nada porque el viento se las traga. Pero lo que vi aquella mañana me dejó la sangre hirviendo y las manos temblorosas, no de miedo, sino de rabia. Eran las 11 menos cuarto, más o menos. Yo no cargo reloj cuando subo al punto alto, no lo necesito. En el desierto el tiempo no lo marcan las manecillas. Lo marca la sombra que se encoge y la piel que empieza a arder. Aún así, esa mañana sí traía el teléfono, y lo miré 2 veces para asegurarme de que no estaba imaginando la hora. Era febrero, pero el aire se sentía como agosto. Ese calor seco que no te abraza, te golpea. Un calor que te seca la boca por dentro y te hace tragar polvo aunque no haya viento. Mi punto de observación era una loma de piedra al este de mi rancho. Un lugar que aprendí a usar después de años de escuchar historias de gente que se pierde. La loma tenía vista a una franja larga del desierto donde, en temporada, aparecen sombras que se mueven demasiado rápido, demasiado en silencio. No soy policía, no soy patrulla, no soy nadie con placa. Soy ranchero. Me llamo Julián Ortega, tengo 55 años. Y desde hace tiempo cargo con un tipo de vigilancia que no le deseo a nadie. No se trata de cuidar ganado o cercos, se trata de estar atento a los que cruzan y a los que los llevan. A los que sobreviven y a los que dejan tirados como si fueran basura. Ese día estaba con los binoculares de largo alcance, los buenos. Los que te permiten ver detalles que en persona no deberías ver. Por eso mismo a veces los odio. Porque te muestran todo. Y cuando lo ves, ya no hay manera de fingir que no existe. A lo lejos apareció una camioneta clara, grande, de esas que levantan una nube de polvo que se ve desde kilómetros. Se detuvo en medio de la nada, como si el conductor hubiera elegido a propósito el lugar más vacío del mundo. Me quedé quieto, respirando por la nariz para no tragar el polvo que también llegaba hasta mi loma. Ajusté el enfoque, y entonces vi cómo se abrió la batea. Bajaron 2 hombres. Jóvenes, fuertes, los cuerpos tensos como perros entrenados para morder. Traían gorras, pañuelos en la cara, esa forma de esconderse que ya no se usa para no ser reconocido, sino para no tener que reconocerse a sí mismos. Y luego, como si estuvieran descargando un costal, bajaron a una mujer mayor. No era una muchacha, no era alguien que pudiera correr. Era una abuela. Un vestido con flores pegado al cuerpo por el sudor, un suéter gris encima aunque el calor ya era una amenaza, y el cabello blanco aplastado por el polvo. La sacaron con prisa, con desprecio. No la ayudaron a bajar. La arrastraron. Yo apreté la mandíbula hasta que me dolió la sien. La dejaron caer sobre una piedra grande. Una piedra que parecía un altar sin religión, un lugar donde el desierto decide quién vive y quién se queda. Uno de los hombres lanzó un galón de agua, como si eso borrara la culpa. El galón rebotó en la arena. La mujer juntó las manos, y aunque yo no podía escuchar nada a esa distancia, vi el lenguaje universal de la súplica. Vi cómo inclinaba la cabeza, cómo buscaba ojos que ya no querían verla. El otro hombre dijo algo. Se notó por el movimiento del cuello, por el gesto de la mano, por esa manera de ordenar sin levantar la voz. La mujer negó. O quizás solo no entendió. Pero el resultado fue el mismo. Uno de ellos se dio la vuelta, se subió a la cabina, y la camioneta arrancó con rabia. Las llantas giraron, el polvo se levantó como un muro, y se fueron a toda velocidad. Sin mirar atrás. Sin dudar. Dejándola ahí, sentada sobre una piedra, sola, con un galón que quizá ya ni siquiera podría abrir. Bajé los binoculares. Me ardían los ojos, y no por el sol. Era por esa sensación de impotencia que te quema peor que el calor.
Mi perro estaba a mi lado, Tigre, un mestizo fuerte con mirada de alerta, y soltó un gruñido bajo, como si él también hubiera entendido. En mi pecho se acomodó un pensamiento que conocía de memoria y aún así me seguía rompiendo. Acababa de ver cómo alguien condenaba a una persona a morir lento. Yo sabía lo que el desierto hace con un cuerpo viejo. Lo he aprendido a la mala. Con el sol pegando, sin sombra, con la garganta cerrándose y el corazón acelerado. No hacen falta balas ni cuchillos. La muerte llega sin ruido, como llega la tarde. Solo que aquí llega antes. Saqué el teléfono. Una línea de señal, apenas. Suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Llamé al sheriff del condado. En esta zona, aunque yo vivo del lado rural y mi rancho está lejos de todo, el teléfono siempre termina conectándote con alguien que ya ha escuchado demasiadas historias parecidas. Contestó un hombre de voz cansada, el tipo de voz que parece hecha de café recalentado y madrugadas. Me identifiqué, le di mi nombre, le dije lo que acababa de ver y le pasé coordenadas aproximadas. No voy a adornar esa llamada con heroicidades. Fue concreta. Fue urgente. Fue como tratar de amarrar agua en las manos. Me respondió que mandaría una patrulla, que el más cercano estaba lejos, que tardaría casi 1 hora. 1 hora era demasiado. Le dije que yo estaba más cerca, que podía llegar antes cruzando por terreno malo. Me pidió que esperara. Me advirtió de rocas, de arena suelta, de barrancos secos. Como si yo no supiera. Yo miré hacia donde había visto a la mujer, y mi cuerpo tomó la decisión sin pedir permiso. No puedo esperar, le dije. No quiero cargar con una muerte más. Hubo un silencio pesado al otro lado, y luego un suspiro, como el de alguien que ya sabe que discutir no cambia nada. Me pidió que tuviera cuidado y que mantuviera el GPS encendido. Colgamos. Bajé la loma casi corriendo, con Tigre siguiéndome como flecha. Mi camioneta estaba bajo la sombra de un mezquite, una sombra chiquita que parecía un chiste bajo ese cielo. Me subí, revisé el tanque, revisé el equipo que siempre cargo desde que empecé a hacer esto: agua, mantas térmicas, botiquín, cuerda, pala, una hielera con suero y unas vendas. No porque yo sea paramédico, sino porque el desierto no te espera a que lleguen los expertos. Puse la tracción 4x4. Respiré hondo. Y me aventé. El primer tramo fue fácil, tierra dura, piedras dispersas. Luego todo se puso feo. Rocas afiladas que parecen navajas enterradas, cactus que se acercan como si te quisieran agarrar. Arroyos secos llenos de arena fina que se traga las llantas. La camioneta se sacudía. Tigre ladraba desde la parte trasera, no de miedo, sino de urgencia. Yo apretaba el volante y no soltaba la mirada del horizonte. Mientras avanzaba, la imagen de la mujer sentada sobre la piedra se me repetía como una condena. No podía dejar de pensar en el gesto de las manos juntas, en los labios moviéndose quizá en una oración, quizás solo tratando de humedecerse con saliva que ya no existía. Eso fue lo que me empujó a acelerar cuando el sentido común me gritaba que frenara. Cada minuto era vida. A mitad del camino el terreno se volvió una pendiente de piedra suelta. La camioneta patinó. El motor rugió. Sentí como las llantas buscaban tracción como un animal buscando dónde agarrarse. Me sudaban las palmas. Una parte de mí pensó en mi hija, en Lupita, en cómo me mira cada vez que salgo a patrullar. Esa mirada que no es reproche, es miedo. Miedo a que un día no regrese. Pero otra parte de mí, la más vieja, la que ya conoce el sonido de la culpa, me empujó a seguir. Llegué a la cima de una pequeña loma y entonces la vi de nuevo. Un punto humano en medio de un océano de arena y piedra. Inmóvil. Demasiado inmóvil. Bajé a toda velocidad, cuidando no reventar una llanta en el descenso. El polvo me cubría el parabrisas como si alguien me aventara harina. A 100 metros frené y salté con 2 botellas de agua en la mano.
Tigre brincó atrás de mí y corrió directo a la mujer, pero se detuvo a unos pasos, como si supiera que no se le entra así a una abuela al borde del colapso. Me acerqué. Ella tenía los ojos cerrados. Sus manos estaban sobre el regazo, y entre los dedos sostenía un rosario. Sus labios se movían apenas. ¿Estaba rezando, o estaba despidiéndose? Me agaché despacio, cuidando no asustarla. Le dije quién era y que venía a ayudarla. Sus ojos se abrieron con esfuerzo. Me miró como si yo fuera un espejismo. Su voz, cuando por fin salió, era rasposa, reseca, como si le hubieran lijado la garganta. Me preguntó si yo era real. Yo le dije que sí, que estaba ahí, que no la iba a dejar sola. Le di el agua, pero no le permití beber de golpe. Le expliqué que tenía que ser despacio, pequeños sorbos, porque el cuerpo en shock se enoja cuando le das demasiado de golpe. Ella obedeció con esa obediencia que solo tienen los que ya han aprendido a confiar en extraños porque no hay otra opción. Mientras bebía la miré bien. La piel roja, los labios partidos, los ojos hundidos. Respiración rápida. Pero estaba consciente. Eso me dio un respiro. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Elvira, Elvira Santiago. Tenía 72 años. El nombre me pegó duro porque el nombre de mi madre era parecido, y por un segundo vi a mi mamá en esa piedra, sola. Eso fue gasolina para mi rabia. Le dije que yo me llamaba Julián, que tenía agua, que tenía sombra, y que íbamos a sacarla de ahí. Ella intentó levantarse y no pudo. Apenas se movió, hizo un gesto de dolor y volvió a caer sentada. Entonces vi sus pies. Los tenis estaban destrozados, la suela abierta, y los pies hinchados como pan. Ampollas abiertas, sangre seca, piel arrancada por el roce y por caminar sobre piedras calientes. En ese momento entendí que aunque ella quisiera, no podía caminar ni 100 metros. Me mordí el labio, miré mi camioneta a distancia y supe que no podía perder tiempo discutiendo con la vida. Le dije que iba a acercar el vehículo. Ella asintió con una calma que me dio miedo, como si ya estuviera en esa etapa donde el cuerpo decide rendirse y el alma solo espera. Regresé corriendo, manejé despacio hasta poner la camioneta a pocos metros. Saqué una manta térmica, la extendí en la sombra que hacía la propia camioneta, y mojé una toalla con agua para enfriar su cabeza y su cuello. La cargué con cuidado. Pesaba demasiado poco. Ese tipo de peso que no es ligero, es triste. Malnutrición, cansancio, semanas de viaje, y seguro también sacrificio. Me la imaginé dejando de comer para que otros comieran. La recosté, le puse la toalla húmeda, le di más agua. Luego abrí el botiquín y me enfoqué en sus pies. Al limpiar, noté signos de infección. Puse en algunos puntos. Olor feo. El desierto no perdona, y la piel abierta es una puerta para la muerte. Ella apretó el rosario mientras yo limpiaba. No gritó. Ni una queja. Solo respiraba con ojos cerrados, como si el dolor ya fuera parte de su sangre. Le pregunté por qué estaba sola. Y entonces se le quebró la cara. Me contó que venía con su hijo, su nuera y 2 nietos. Me dijo que salieron de un pueblo pequeño del sur, donde la pobreza y el miedo se han vuelto una sola cosa. Me dijo que el viaje fue una cadena de humillaciones. Caminar, esconderse, correr cuando escuchaban motores, aguantar hambre, aguantar sed, aguantar amenazas. Y cuando los coyotes notaron que ella caminaba lento, decidieron que era un estorbo. Le dijeron al grupo que si no la dejaban, todos se iban a quedar ahí. Que si se ponían difíciles, habría consecuencias. Mi estómago se cerró. Esa forma de extorsión es vieja, pero nunca deja de ser monstruosa. Ella me confesó que su hijo no quería irse sin ella. Que lo vio sufrir. Pero que la nuera lo jaló porque había niños de por medio. Los niños siempre son el candado del miedo. Elvira decía que así debía ser,
que los viejos se sacrifican por los jóvenes. Yo le dije que no, que eso no es sacrificio, es abuso. Que los coyotes no los estaban salvando, solo los estaban usando. Se quedó callada. Luego preguntó si creía que su familia seguía viva. Yo quise prometerle el mundo, pero no soy un hombre de promesas falsas. Le dije que íbamos a hacer todo para encontrarlos. Que mientras ella estuviera viva, había esperanza. Que no la iba a dejar. A veces, si esta historia te está apretando la garganta, no te lo guardes. Escribe en los comentarios desde qué lugar nos escuchas. No por morbo. Para que quede claro que del otro lado hay gente que todavía siente. Saqué el teléfono y llamé de nuevo al sheriff. Y también avisé a un contacto que tengo con voluntarios que rastrean rutas. Dije ubicación, describí al grupo, un hombre de 40 y tantos, una mujer más joven, 2 niños. Y quizá otros adultos. No sabía si había más porque Elvira estaba confundida y agotada. Los minutos siguientes fueron una lucha silenciosa contra el calor y contra el pánico. Elvira empezó a temblar de repente. No por frío, sino por ese terror que se acumula cuando el cuerpo entiende que estuvo a nada de morir. Le faltaba el aire. Sus ojos se abrieron grandes. Me agarró el brazo con fuerza inesperada. Sentía que se ahogaba. Yo la miré firme. Le dije que respirara conmigo. Le marqué un ritmo con mi propia respiración, exagerada, lenta. Inhalar, exhalar. Una y otra vez. Tigre se acercó y se sentó a su lado, tranquilo, como si su presencia también fuera medicina. Poco a poco su respiración se estabilizó. Se le escaparon lágrimas y dijo que llevaba 2 semanas sin sentirse a salvo. 2 semanas sin dormir de verdad. 2 semanas pensando en el niño al que querían reclutar en su pueblo, en el hambre, en la amenaza. Me quedé sin palabras. Porque hay dolores que no se contestan, solo se acompañan. Al fin se escuchó un vehículo acercándose. Una nube de polvo. Una patrulla. Bajaron 2 agentes. Reconocí al primero, un oficial local de apellido Salazar, un hombre que ya me había visto antes en rescates. La otra era una agente más joven, de rostro serio y manos rápidas, apellido Kim en la placa. Me saludaron sin formalidades. En el desierto las presentaciones sobran. Evaluaron a Elvira, tomaron notas, pidieron ambulancia. Salazar me preguntó por el grupo familiar. Yo le di todo lo que sabía. La agente Kim se comunicó por radio. Había patrullas buscando más al norte. Nada confirmado todavía. Elvira escuchaba y negaba con la cabeza, como si ya se hubiera resignado. Susurró que los coyotes se esconden bien, que nadie los encuentra. Yo le dije que también se equivocan, que la arrogancia los traiciona. Se lo dije más para que no se rindiera que por seguridad. El sol subía. La sombra de la camioneta se encogía. Le seguimos dando agua a Elvira, refrescando su cabeza con toallas húmedas. El calor era un monstruo pegado a la nuca. La tierra parecía respirar fuego. Y entonces la radio crepitó. Unidades al noreste, contacto visual con un grupo de 6. 3 adultos. 2 menores. 2 sujetos armados con ellos. Solicitan apoyo. Sentí un golpe en el pecho. Elvira me agarró la mano y preguntó si eran los suyos. Yo le dije que no lo sabía, pero que podía ser. Los agentes se tensaron. Salazar respondió por radio. Dijo que interceptarían con cuidado. Elvira preguntó si lastimarían a su familia. Yo le aseguré que protegerían a los civiles. No le hablé de balas ni de accidentes. En ese momento lo único importante era sostenerla. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Y de nuevo la radio. Situación controlada. 2 sospechosos detenidos. Civiles a salvo.
Solicitan confirmación de identidades. Elvira dijo los nombres de su hijo y sus nietos. Salazar los repitió. Hubo una pausa larga, como si el aire mismo estuviera esperando. Confirmación positiva. Familia localizada. Todos vivos. Elvira se deshizo en llanto. Pero no era el llanto de la derrota. Era un llanto de esos que te arrancan algo de adentro y al mismo tiempo te lo regresan. Me abrazó con brazos flacos y fuerza inmensa. Me dijo que Dios existía porque alguien estuvo mirando. Yo me quedé con la garganta cerrada. No por fe. Por humanidad. La ambulancia llegó poco después. Paramédicos, camilla, suero, preguntas rápidas, presión, pulso, temperatura. Se la llevaron al hospital más cercano. Antes de subir, Elvira apretó mi mano y me pidió que no la dejara sola después. Que no la dejara enfrentarse al sistema sin alguien que la mirara como persona. Le dije que no la iba a abandonar. Lo dije y en ese instante supe que mi vida acababa de cambiar otra vez. Cuando la ambulancia se fue, me quedé parado en el desierto con Tigre a un lado, mirando la piedra donde Elvira había esperado morir. Al lado, el galón vacío parecía una burla. El desierto no tiene piedad, pero esa vez, por una combinación rara de vigilancia y terquedad, no se salió con la suya. Si sigues aquí escuchando, no te vayas todavía. Porque lo que pasa después es donde la historia deja de ser rescate y se vuelve justicia. Y la justicia en estos caminos casi siempre cobra caro. Regresé al rancho entrada la tarde. La casa olía a frijoles y a tierra caliente. Mi esposa, Marta, me vio desde la puerta con esa mezcla de amor y cansancio que solo te da alguien que ha esperado muchas veces con él. Corazón apretado. No hizo preguntas largas. Solo me miró la cara y entendió que había sido uno de esos días. Me abrazó fuerte. Y yo, por un segundo, dejé que el cansancio me tumbara por dentro. Luego me separé porque sabía que todavía no terminaba. Cuando uno rescata a alguien, cree que el trabajo se acaba cuando llega la ambulancia. Es mentira. Ahí empieza el otro desierto, el de las oficinas, los procesos, los papeles. Las decisiones que se toman sobre la vida de la gente sin mirarla a los ojos. Yo había visto eso antes. Por eso la promesa que le hice a Elvira no era ligera. Esa noche llamé al hospital. Me dijeron que estaba estable, que la hidratación estaba funcionando, que las heridas en los pies necesitaban antibióticos y reposo. También me dijeron lo otro, lo que siempre viene junto, después de estabilizarla. La iban a transferir a custodia migratoria. Yo me quedé viendo la pared, como si ahí estuviera escrita la pregunta que no se va. ¿Qué pasa con la gente que sobrevive, si sobrevivir no les garantiza nada? Pregunté por su familia. Me dijeron que los tenían retenidos para procesamiento. Que también estaban deshidratados, pero vivos. Que habría una reunión supervisada en el hospital en la tarde-noche. Pedí permiso para estar presente. Hubo silencio al otro lado. Me preguntaron si era familiar. Les dije la verdad, que no, pero que yo la había encontrado y que ella me lo había pedido. Me pasaron con un supervisor. Al final aceptaron, con la condición de que yo solo observara y no interfiriera. A veces el mundo te permite entrar en escenas que no te corresponden, solo porque sabe que si no entras, se rompen. Llegué al hospital antes de la hora. Tigres se quedó en la camioneta con agua y sombra, y yo caminé por pasillos fríos que olían a cloro. Ahí, con aire acondicionado, el cuerpo se confunde. Sientes que nada pasó. Pero cuando vi a Elvira en silla de ruedas, con los pies vendados, la línea de suero, y los ojos todavía encendidos, recordé que la vida se decide en segundos, no en comodidades. Me vio y sonrió. Me dijo que yo sí cumplía lo que decía. Le respondí que aún no podía cantar victoria. Ella apretó el rosario como si fuera la única cosa estable en su universo. La puerta se abrió y entró su familia. Su hijo se llamaba Raúl.
Lo vi y pensé que parecía un hombre al que le robaron años. Delgado, la piel quemada, los ojos hundidos de cansancio y culpa. Detrás venía su esposa, Yvonne, con el cabello recogido y una cara que no sabía si llorar o mantenerse dura. Y luego los niños. Un niño de 8, Emiliano, y una niña de 5, Renata, abrazando un peluche sucio como si fuera un salvavidas. Se quedaron quietos al ver a Elvira. Como si el cerebro no pudiera aceptar lo que los ojos estaban viendo. Raúl se quebró primero. Se le doblaron las rodillas, se acercó como pudo y se abrazó a su madre. Lloraba. No de alivio solamente. Lloraba de esa culpa que te muerde los huesos. Elvira le acarició la cabeza como si todavía fuera un niño. Le dijo que no fue su culpa. Que hizo lo que tenía que hacer para proteger a los pequeños. Yo vi a Yvonne romperse también, y supe que cargaba su propia culpa, porque seguro fue ella quien jaló a Raúl a seguir caminando. No por maldad. Por instinto de madre. Los niños se acercaron despacito. Tocaron las manos vendadas de su abuela, le dijeron su nombre, le preguntaron si le dolía. Elvira les sonrió, les dijo que lo único que importaba era estar juntos. Yo me quedé al margen. No porque no quisiera participar, sino porque entendía que ese abrazo era sagrado. Hay momentos que pertenecen solo a la sangre y al miedo que se volvió amor. Raúl me vio al final. Se levantó, caminó hacia mí y me preguntó si yo la había rescatado. Asintió con los ojos rojos. Me agradeció con una voz que se le rompía. Yo le dije que lo único que necesitaba era que cuidara a su madre y que cuidaran a sus hijos. Que siguieran juntos, porque el desierto separa, pero la familia puede volver a coserse si no se suelta. Luego entró un oficial de inmigración. Dijo que el tiempo de visita había terminado y que necesitaban seguir con el proceso. Vi la cara de Raúl cuando escuchó la palabra proceso. Vi el miedo real. Ese miedo no es al desierto, es al sistema. Preguntaron qué iba a pasar. El oficial explicó derechos, opciones, papeles. Habló de asilo, de jueces, de audiencias. Habló de meses, quizá años. Habló también de deportación si no prosperaba. Elvira, con la voz todavía débil, dijo que no podían regresar al sur. Dijo que en su pueblo la gente mala quería al niño. Que ya habían amenazado. Que por eso se fueron. Raúl apretó la mandíbula. Yvonne bajó la mirada. Yo sentí una ira vieja, porque he escuchado esa misma historia cambiando de estado, cambiando de nombre, pero con la misma raíz, pobreza y violencia, combinadas, empujando familias a caminar hacia el infierno por una oportunidad. Y ahí fue cuando entendí algo que me costó aceptar. Rescatar en el desierto es salvar el cuerpo. Pero si no ayudas a pelear lo que viene, el alma se vuelve a perder. Esa misma noche hablé con una abogada que conocí por un rescate anterior. Una mujer que trabaja con organizaciones pro bono y que sabe cómo se arma un caso de asilo cuando el peligro viene de grupos criminales. Le conté lo de Elvira, lo de la amenaza al niño, lo del abandono. Me dijo que podía ayudar, pero que necesitaba detalles, pruebas, nombres, lo que tuvieran. Al día siguiente volví al hospital y llevé un cuaderno. Me senté con Raúl y con Yvonne y les pedí que me contaran todo, desde el principio. No como chisme, sino como registro. El asilo no se gana con lágrimas, se gana con hechos. Ellos me contaron de su pueblo, de cómo los hombres armados llegaron un día y empezaron a hablar con los jóvenes. Primero invitación, luego amenaza. Me contaron de un primo reclutado, de un vecino desaparecido. Me contaron de la falta de trabajo, de cosechas perdidas, de deudas. Me contaron de cómo Raúl trabajó años en construcción sin ahorrar nada porque todo se iba en comida. Me contaron de cómo Elvira vendió lo poco que tenía, gallinas, una máquina vieja, para pagar una parte del viaje.
Me contaron del primer coyote que los llevó en autobús, del segundo que los cambió de grupo, del tercero que ya traía pistola a la vista. Y me contaron el momento en que Elvira empezó a caminar lento. Un calambre, una ampolla, luego otra. Ella no quería detenerse. Raúl le ofrecía cargarla, pero los coyotes se burlaban. Decían que si se retrasaban, los iban a agarrar. Amenazaron con dejarlos a todos. Y al final, decidieron deshacerse de ella. Elvira lo dijo sin dramatizar. Dijo que vio el arma. Dijo que entendió que si Raúl peleaba, los niños pagarían. Dijo que prefirió quedarse. Lo dijo con una paz que me dio escalofrío. Esa paz de alguien que se acostumbra a que su vida valga menos. Ahí, sentado frente a ella, volví a ver a mi madre. Mi mamá murió hace años. No en el desierto, pero sí en una pobreza lenta que también mata. Se enfermó y no hubo dinero para tratarla a tiempo. Yo era más joven, trabajaba como burro, y aún así no alcancé. La cargué al hospital en una camioneta similar a la que ahora uso, y todavía recuerdo su mano agarrando mi camisa. No me pidió milagros, solo me pidió que no la dejara sola. Esa promesa también me persigue. Por eso, cuando vi a Elvira abandonada, algo dentro de mí se activó como una alarma vieja. No era heroísmo. Era deuda. Mientras trabajábamos en el relato para la abogada, el sheriff me llamó. Me dijo que tenían a 2 sujetos detenidos. Que coincidían con la descripción. Que traían armas. Que los investigaban por tráfico y por poner vidas en riesgo. Me pidió que fuera a declarar, que mi testimonio del abandono era clave. Yo acepté. No por venganza, sino por justicia. Fui a la estación, firmé papeles, conté lo que vi, mostré coordenadas, expliqué mi ruta, hablé de la piedra, del galón, del gesto de Elvira. El oficial que me tomó declaración me miró con esa cara que tienen los que ya escucharon 1000 historias, pero aún así se indignan. Me dijo que esos hombres eran parte de una red más grande. Que no eran los jefes. Que a veces caían los de abajo y los de arriba seguían. Yo asentí, porque el mundo funciona así, pero también le dije algo que me salió del estómago: aunque caigan los de abajo, cada arresto salva a alguien. Cada freno en esa cadena cuenta. En esos días, mi hija Lupita me veía distinto. Ella es adolescente, pero no es tonta. Sabe lo que hago. Me preguntó por qué me metía en problemas que no eran míos. Me dijo que un día me iban a topar y me iba a pasar algo. Yo la senté en la cocina. Le dije que tenía razón en tener miedo. Le dije que yo también tenía miedo. Pero que si uno ve a alguien caer en un hoyo y solo sigue caminando, ese hoyo se vuelve parte del camino. Y entonces un día, ese hoyo se traga a alguien que amas. Le dije que no quería que ella creciera pensando que la vida de una abuela se puede tirar como basura. Lupita bajó la mirada. Me dijo que estaba orgullosa y enojada al mismo tiempo. Yo le dije que esa mezcla era señal de que su corazón estaba vivo. Si tú, que me estás escuchando, has sentido esa mezcla, cuéntalo en comentarios. Hay historias que duelen menos cuando se comparten entre gente que todavía cree en la humanidad. La reunión familiar se repitió unos días después, cuando Elvira estaba mejor. La vi reír con los niños, aunque no podía caminar. Vi a Raúl aprender a cambiar vendas, a darle agua despacio, a pedir perdón sin repetirlo. Vi a Ivone mirar a Elvira con un respeto nuevo. A veces las tragedias quitan máscaras. También cosen heridas antiguas. Pero el desierto no suelta fácil. Los coyotes detenidos no eran el final. Hubo mensajes raros en mi teléfono. Llamadas sin respuesta. Un vehículo desconocido que pasó lento por el rancho una tarde. Marta me dijo que parara. Que ya era suficiente. Que no podía exponer a Lupita. Yo también lo pensé. No me voy a hacer el valiente.
Esa noche dormí con la escopeta cerca, no para buscar pleito, sino para poder mirar a mi esposa a los ojos y decirle que hice todo por proteger mi casa. Al día siguiente hablé con el sheriff y le conté de los movimientos raros. Me dijo que tuviera precaución, que a veces las redes presionan a testigos. Me ofreció que una patrulla pasara de vez en cuando cerca. No me prometió milagros. Me dio lo que podía. Y yo, en medio de esa tensión, entendí otra cosa: cuando uno decide mirar, ya no puede desver. Ya no puede regresar a vivir como si nada. En las semanas siguientes, la abogada armó el caso de asilo con la familia. Recolectaron reportes, testimonios, registros. Se prepararon para audiencias. Elvira practicaba su relato como quien reza. Raúl juntó valor para contar su miedo sin vergüenza. Ivone se aferraba a los niños y a la esperanza. Y mientras tanto, en el otro lado, los coyotes esperaban juicio. Yo seguí subiendo a mi loma. Seguía observando rutas. No porque me creyera salvador. Porque sabía que el desierto no descansa. Y porque había una piedra allá afuera que, desde ese día, yo no podía sacar de mi cabeza. 10 meses después, regresé a esa piedra. No porque me gustara torturarme, sino porque había algo que necesitaba cerrar. Llevé una botella de agua y la dejé ahí, no para nadie en particular, sino como un símbolo. Un acto pequeño que no cambia el mundo, pero cambia algo dentro de ti. Tigre olfateó el suelo, y yo me quedé mirando el horizonte, recordando el punto diminuto que era Elvira en la distancia. En esos 10 meses, la vida de la familia se convirtió en una larga espera. Las audiencias no son películas. No hay música épica ni discursos perfectos. Hay cansancio, hay miedo, hay traducciones mal hechas, hay papeles perdidos, hay funcionarios saturados. Y aún así, ahí es donde se decide si una familia se queda junta o se regresa al lugar de donde huyó. Elvira y los suyos estuvieron en un centro familiar por un tiempo. No voy a romantizar eso. Aunque sea familiar, es encierro. Ellos me llamaban cuando podían. A veces la señal fallaba. A veces solo escuchaba el silencio y la respiración. Yo les hablaba para que no sintieran que estaban solos. Raúl consiguió apoyo de una iglesia y de una familia de acogida temporal. Ivone empezó a limpiar casas, algo que sabía hacer desde siempre, solo que ahora lo hacía con el temor de que cualquier error los regresara al punto cero. Los niños entraron a la escuela. Al principio lloraban porque no entendían el idioma. Luego empezaron a traer palabras nuevas. Empezaron a hacer amigos. A veces el futuro aparece en cosas así de pequeñas: un dibujo, una palabra, una risa. Elvira se recuperó de los pies. Quedó con cicatrices y con dolor al caminar, pero caminaba. Cuando la vi por primera vez parada sin apoyo, me dieron ganas de llorar como si fuera mi propia madre. En medio de todo, llegó la noticia que yo esperaba con un hambre rara: los coyotes fueron acusados formalmente. Tráfico de personas, portación de armas, poner en riesgo vidas, abandono deliberado. El fiscal quería hacer un ejemplo. Yo fui llamado a testificar otra vez. Esta vez no fue en un escritorio. Fue en una sala seria, con abogados, con caras frías, con un juez que parecía tallado en piedra. Vi a los acusados. Sin pañuelos. Sin gorras. 2 jóvenes con ojos duros, pero también con esa cobardía que aparece cuando el poder se les cae de las manos. Me pidieron que describiera lo que vi. Lo hice. Sin adornos. Sin insultos. Solo hechos. Dije que los vi bajar a una mujer mayor, que la dejaron en una piedra, que le aventaron un galón de agua, que se fueron sin mirar atrás. Dije que la temperatura estaba alta. Dije que el terreno no tenía sombra. Dije que yo llegué y la encontré deshidratada, con los pies destrozados. Dije que ella venía con familia y la separaron por caminar lento. En el rostro de uno de ellos vi un gesto mínimo,
como si quisiera decir que no fue para tanto. Ese gesto me confirmó porque la justicia es necesaria. Porque hay gente capaz de normalizar la crueldad. Al salir, pensé en Elvira. Pensé en cómo ella se habría quedado ahí, rezando, esperando que el sol la consumiera. Y pensé en cuántos otros no tienen a nadie mirando. En otro momento, habría querido cargar ese peso yo solo. Pero la vida me enseñó que estos relatos necesitan oídos, porque si nadie escucha, se repite. Por eso, si crees que historias así merecen quedarse vivas, quédate por aquí, suscríbete y acompáñanos. No por mí. Por las personas que el desierto intenta borrar. 3 meses después, llegó el mensaje que me cambió el día. La abogada me llamó. Me dijo que el asilo había sido aprobado. Que el juez aceptó que el riesgo era real. Que la historia era consistente. Que tenían una oportunidad legal de empezar de nuevo. Yo me senté en el borde de la cama como si me hubieran quitado un costal de la espalda. Marta me vio y supo que era una noticia importante. Lupita salió de su cuarto y preguntó. Cuando se los dije, mi esposa se santiguó y mi hija sonrió con una sonrisa que ya no le veía desde niña. Elvira me llamó esa noche. Su voz sonaba distinta. Más ligera. Me dijo que estaba rezando por mí, como siempre. Yo le pedí que rezara por todos los que todavía caminan en la oscuridad del desierto, por los que no fueron vistos, por los que nadie alcanzó. Ella guardó silencio y luego me dijo algo que todavía me retumba, que a veces el milagro no es que alguien sobreviva, sino que alguien decida mirar. Con el asilo aprobado, la familia se mudó a una ciudad más grande, donde había trabajo y comunidad. Raúl entró en construcción. Ivone siguió limpiando casas, pero ahora con la esperanza de ahorrar. Los niños avanzaron en la escuela. Elvira se convirtió en esa abuela que espera a los nietos con comida y con paciencia, esa que cuida sin pedir nada. Y yo seguí en mi rancho, subiendo a mi loma, observando. Una tarde Lupita me acompañó. Me pidió los binoculares. Miró el horizonte y se quedó callada. Luego me dijo que entendía mejor por qué yo hacía eso. Me dijo que no quería vivir con la culpa de saber que alguien sufrió y ella solo se encogió de hombros. Ese día sentí que, pase lo que pase, algo bueno había salido de ese dolor. No solo para Elvira, sino para mi propia familia. Porque la compasión también se hereda. No voy a decir que todo terminó perfecto. La vida no es así. Los coyotes siguen existiendo. Las rutas cambian. La pobreza empuja. La violencia persigue. El desierto sigue siendo un monstruo sin rostro que se traga gente. Pero también hay otra red, una que no sale en noticias. Una red de manos. Voluntarios. Agentes que todavía se indignan. Paramédicos que no preguntan de dónde vienes antes de salvarte. Abogados que regalan horas porque saben que la vida vale. Rancheros como yo, con perros como Tigre, mirando desde una loma con binoculares. Esa red no hace milagros todos los días. Pero cuando funciona, le arranca una vida a la muerte. A veces me preguntan si volvería a hacerlo. Si volvería a arriesgar la camioneta, la tranquilidad, la seguridad de mi familia. No tengo una respuesta romántica. La respuesta es simple, no sé si podría vivir conmigo mismo si no lo hiciera. Porque yo vi a Elvira abandonada. Y si alguien alguna vez viera a mi madre abandonada, yo querría que existiera un Julián Ortega en alguna loma, mirando, y decidiendo moverse. Por eso sigo. Y por eso te digo algo desde el corazón, sin sonar a anuncio, si esta historia te movió, deja un comentario. No importa si es corto. A veces un comentario es una manera de decirle al mundo que todavía hay gente despierta. Y si quieres escuchar más historias donde la vida se juega en silencio, acompáñanos, quédate cerca, suscríbete. Aquí no venimos a venderte nada. Venimos a recordar que la humanidad todavía existe, incluso donde parece que solo hay arena.